Bueno, ¿cómo va a ser la mecánica de esta noche? Si ustedes tienen alguna duda, no olviden en preguntar durante la videoconferencia. También pueden dejarlas por el final, ahí es de su gusto. Si ustedes sienten que voy muy rápido o que hay algo que no les queda con mucha claridad, pueden escribirlo mediante los mensajes o pueden activar su micrófono y hacer la pregunta. Así que espero que esta videoconferencia les sea útil y puedan entender bastante, vean. Entonces, para comenzar, no sé si han visto la videoconferencia anterior sobre la tabla periódica, pero por si no la han visto, entonces vamos a dar un breve repaso también para que no se me vayan a desubicar a la hora que estemos viendo cada uno de los temas. Bueno, como introducción, les presento la tabla periódica dividida por sus periodos que van de forma horizontal y por sus grupos o familias que van de manera vertical. Entonces ahí ustedes pueden ubicarse un poco sobre los elementos que pertenecen a la tabla. Y les pongo también las ubicaciones, ¿verdad? Porque ahí pueden ver ustedes los metales, los no metales, los alcalinos tercios, los gases nobles, etcétera, de acuerdo a los colores que tienen los elementos que conforman la tabla periódica. Entonces, para que nos ubiquemos bastante bien. Luego, como una pequeña introducción también, antes de adentrarnos en el tema que nos corresponde esta noche, tenemos cuál es la importancia, ¿verdad?, de la tabla periódica. ¿Qué podemos encontrar en ella? Entonces, por eso les traigo este ejemplo. El más simple, que sería el hidrógeno, con su número atómico, su peso atómico, su punto de ebullición, su valencia, su punto de fusión, cuál es el símbolo que le representa, la densidad. Y bueno, ¿de qué nos sirve ese 15,1, verdad?, que vemos ahí? También es la valencia que tiene este elemento. Entonces, todas estas características las podemos encontrar en la tabla periódica para cada uno de los elementos que le conforman. En este caso es el hidrógeno, podemos encontrarlo para el helio, para el oxígeno y para tantas otras más que tenemos que conforman la tabla periódica. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir las características que tiene cada uno de los elementos? Pues pueden ser ya sea por su grupo o por su periodo. Ahí depende de cómo vayamos a tomar el elemento. Y cómo vamos a encontrar el elemento, también podemos encontrarlo como gas, líquido, sólido, o puede ser un metal o no metal. Y todo eso también va a depender del tipo de enlace que tengamos entre la unión de los elementos. También pueden observar otra videoconferencia en la que se hablan de los distintos tipos de enlace, ya sea enlace iónico, enlace covalente, etc. Entonces aquí lo que quiero que se fijen bien es la ubicación que tienen cada una de las características del elemento. En este caso podemos tener que el número atómico es 1, pero el peso atómico no va a ser lo mismo, ¿verdad? Ahí varía un poquito, 1.00797. La valencia, y bueno, eso es lo que quiero que se fijen de qué podemos encontrar, qué datos puede tener cada uno de los elementos que conforman la tabla periódica. Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar la tabla periódica cuando hablamos de química? No puedes ver la presentación. ¿Alguien más tiene ese problema con la presentación? ¿O la ven bien? Porque si solo tú tienes problemas, vamos a ver qué podemos hacer. Ok, entonces, Tania, si quieres, puedes salirte de la llamada y volver a entrar para ver si así puedes resolver el problema de la presentación. Ok, entonces sí, hagamos eso para que no te la perdas. Y me escribí si no se ve cuando vuelvas a entrar. Igual, recuerden que estas videoconferencias son grabadas y que se suben al sitio de YouTube, ¿verdad? Que es el enlace que les compartimos cada uno de los tutores cuando les enviamos la agenda de la semana, ya sea vía correo electrónico
o vía aula virtual, ¿verdad? Ustedes ahí, no sé cómo les estarán enviando sus tutores o las personas que están conmigo, yo se los he enviado en cada uno de los correos para que puedan revisar y validar el enlace. Entonces, la importancia de la tabla periódica. Al estudiar el concepto de la materia se encuentran más de un centenar de elementos diferentes y con diferentes características distintas uno de los otros elementos. A partir de esta centena de elementos, los químicos han preparado como 1,5 millones de compuestos diferentes, cada uno con características propias. Cuando hablamos de compuestos ya estamos hablando de 2 o más elementos químicos. Entonces, las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. ¿A qué se refiere este enunciado? Es decir, que dependiendo de la ubicación del elemento en la tabla periódica, así van a ser sus características tanto físicas como químicas. Como por ejemplo, X elemento y Y elemento pertenecen al mismo grupo o familia, tal vez sus características no van a ser igualitas, idénticas, pero sí van a ser muy parecidas. Entonces, por eso depende mucho la ubicación del elemento en la tabla periódica. No es solo porque alguien dijo, lo descubrí, lo voy a colocar, este va a ser el 1, este el 2, el 3, no. Ellos están organizados de tal manera en que los elementos muy semejantes puedan estar juntos, ¿vea? Ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Porque quiero que les quede claro este punto, porque las características que vamos a ver ahora de los elementos de la tabla periódica tiene que ver mucho con la ubicación de los elementos dentro de ella. Entonces seguimos y comenzamos. Ahora sí con lo que nos corresponde. Radio y volumen iónico. Entonces, ¿a qué nos referimos con radio y volumen iónico? Entonces, lo que se les viene a la mente a ustedes con radio y volumen sin decir iónico, ¿vean? Entonces, sí, radio y volumen corresponde al tamaño que puede tener un elemento de la tabla periódica. Es decir, ¿y cómo lo podemos ver? Vean. Entonces aquí era donde les decía que tenían que tener claro cuáles eran los grupos, los períodos, las familias, ¿vean? Para que se fijen cómo es que son tan semejantes ciertos elementos. Entonces, ¿cómo varía el tamaño de un átomo de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica? A lo largo de un periodo, el tamaño del átomo disminuye de izquierda a derecha. Recordemos cómo son los períodos de forma vertical y de arriba hacia abajo en un grupo aumenta. ¿Y cuáles son los grupos? Van de forma horizontal, ¿vean? Entonces, eso es lo que quiero que nos fijemos. Cómo van siendo semejantes, es decir, por ponerles un ejemplo, ustedes vean el dibujito y lo que les indica la flechita, ¿vean? De arriba hacia abajo en un grupo aumenta. ¿En dónde? En los grupos. Entonces, ¿qué podemos decir, vean? ¿O qué conclusión podemos tener con ese enunciado? Entonces, que si tenemos X elemento en la parte de abajo y Y elemento en la parte de arriba, entonces, ¿cuál elemento va a tener más radio o volumen iónico? Pues fácil, el elemento que tenemos en la parte más baja de la tabla periódica. Ahora, si tenemos un elemento en el lado izquierdo y otro elemento en el lado derecho, ¿cuál elemento va a tener un radio y un volumen más grande? Pues vamos a tener en el lado izquierdo, ¿vea? Porque entre más a la derecha esté el elemento de la tabla periódica, más pequeño va a ser su radio. Y lo mismo es cuando lo tenemos más arriba de la tabla periódica. Entonces ahí no sé si se van perdiendo, si me van entendiendo la idea, pero si ustedes entienden bastante este diagramita, van a ver que les van a decir, este elemento está en tal posición de la tabla periódica y ustedes inmediatamente van a reconocer si su radio iónico es más grande o lo van a poder ordenar de manera ascendente, ¿verdad? O descendente, dependiendo de lo que se requiera. Entonces, esa es una de las características que vamos a ver ahora.
cómo van variando los tamaños de radio y volumen iónico de acuerdo a la posición de los elementos en la tabla. Y siempre, los iones negativos tienen radios más grandes que los correspondientes a átomos neutros. ¿Por qué? Por la ganancia de electrones. Los iones positivos tienen radios más pequeños que los correspondientes a átomos neutros. ¿Por qué? Porque pierden electrones. Entonces ahí ustedes se pueden ubicar un poquito de que, digamos, ustedes tienen hidrógeno, porque es el elemento que más se me ocurre, o un oxígeno, lo que sea, cualquier elemento. Entonces ustedes ven que está cargado negativamente con un -2. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden deducir que ese elemento entonces tiene un radio mucho más grande que uno que esté cargado positivamente con un +1 o un +3. ¿Por qué? Porque el otro tiene más electrones que el otro elemento. Entonces ahí ustedes se pueden ir ubicando, vean. Ahí es cosa de que ustedes entiendan bastante la tabla periódica sobre las cargas negativas y las cargas positivas. No sé si hasta ahorita alguien tendrá alguna duda. Si no van entendiendo la idea. Bueno. Hasta ahí lo que tenemos de el radio y volumen iónico. Ahora, con la energía de ionización o potencial de ionización. ¿Qué es esto? Es la cantidad de energía necesaria para desprender un electrón a un átomo gaseoso en su estado basal. Ahora, ya les he explicado muchas veces a las personas que han visto mis videoconferencias antes cómo podemos encontrar o cómo podemos definir que un átomo está en estado gas. Cuando lo tenemos diatómico a él mismo. Por ejemplo, tenemos el átomo cloro y vemos que tenemos un Cl y un 2 chiquito, vean. Entonces ahí estamos definiendo que el cloro, el dicloro, vean, está en estado gas. De ahí también podemos tener hidrógeno, podemos tener un H2, también podemos decir que el hidrógeno está en estado gas al momento de escribir la reacción. Entonces, en su estado basal es cuando no está generando ningún movimiento, vean. No está en estado de excitación, no ha pasado al siguiente nivel energético, él está en reposo, el átomo. Entonces, cuando hablamos de energía de ionización o potencial de ionización, es para lograrle desprender un electrón a ese átomo y quitarlo ya de su estado basal. Es decir, que ya le brindamos movimiento, energía, como ustedes quieran llamarle, a ese átomo ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de hacer este? Para que este pueda unirse con otro elemento, ya sea el mismo u otro tipo de elemento, y ver cuál es la capacidad de este de poder aparearse o unirse o formar un enlace con otro elemento. Entonces, por eso decimos que es la energía necesaria para remover un electrón. ¿Y cómo lo vamos a definir? Pues a diferencia del radio, ¿verdad? Y del volumen, va a cambiar un poquito en lo que se refiere a los grupos. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, en el radio y el volumen nosotros veíamos que hacia abajo aumentaba, ¿verdad? Pero en este caso la energía de ionización o potencial de ionización, cuando vamos o hablamos de grupos, de abajo hacia arriba se incrementa. Y de derecha a izquierda, pues ahí no cambia. De izquierda a derecha vemos que va aumentando. Entonces ahí es donde nosotros queremos ver que las características que representan a los grupos o familias o periodos van cambiando de acuerdo a la ubicación de los elementos en la tabla. Entonces ustedes ahorita quizás están asimilando cada uno de estos temas, pero si ustedes le ponen atención a los diagramitas, pues ahí van a ir entendiendo de a poquito que no es tan complicado, ¿verdad? Entonces a esto se refiere la energía de ionización. ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Para qué? Para que el átomo que se encuentra en estado gas pueda desprenderse un
electrón, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con energía de ionización o EI, y también lo pueden encontrar como potencial de ionización. Y entonces acá tenemos que en el periodo el electrón está más cerca del núcleo. A medida nos acercamos a la derecha es más difícil arrancarlo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Si estamos diciendo que es más difícil arrancarlo, ¿qué quiere decir? Que la energía de ionización o potencial de ionización es mucho más grande. Entonces, por eso, si se fijan en este diagrama, cuando dice aumenta, aumenta, quiere decir que cuando tenemos los elementos entre más arriba o entre más a la derecha lo tengamos, mayor cantidad de energía vamos a requerir para que un electrón sea removido de esos átomos en estado gas. Entonces, así es como se va entendiendo ese diagramita. Entonces, en un grupo, a medida se baja, el electrón está más lejos del núcleo y por lo tanto es más fácil arrancarlo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Vaya, yo solo no sé si tal vez lo logran visualizar. Yo así lo entendí cuando me lo explicaron la primera vez. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno que solamente tiene un electrón, veamos. Entonces, y está más cerca del núcleo, no tiene más en la capa de valencia, entonces por lo tanto le va a ser bien difícil a arrancar ese electrón que él tiene, ¿verdad? Jalárselo para que pueda parearse con otro. Entonces, y de ahí, si nos vamos más abajo, tenemos un número 40, digamos, y asumiendo que tiene 7 electrones en su última capa de valencia, entonces ahí puede arrancar a cualquiera, por lo tanto no necesita tanta energía de ionización. Y como tiene bastantes capas de valencia, puede tener unas 3, unas 4, entonces no va a requerir tanta energía para poder remover ese electrón o esos electrones, vean. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque entre más arribita estén, menos electrones tienen y por lo tanto esos electrones están más cerca de la capa de valencia, vean. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener en cuenta ese tipo de cosas. Ahora, con la afinidad electrónica o electroafinidad electrónica, ahí como les aparezca el tema, como les aparezca el nombre, pero se refiere a lo mismo. Entonces, es la cantidad de energía liberada cuando un átomo neutro gaseoso gana electrones. En este caso, no los pierden. Pónganle ojito ahí, ¿verdad? Afinidad electrónica con electronegatividad o potencial no es lo mismo que afinidad electrónica o electroafinidad electrónica, ¿verdad? AE. Y aquí teníamos energía de ionización o potencial de ionización. No es lo mismo. En uno el átomo pierde y en el otro está ganando. En este caso está ganando. Entonces, es la cantidad de energía liberada cuando un átomo neutro gana electrones. Vean. Entonces, por lo tanto, si está ganando electrones, esto va a ser un número negativo. Eso pónganselo bien en mente, eso jamás va a cambiar. Y dice que se incrementa al ir en un periodo de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba en un grupo. Entonces, de la manera en que incrementa es lo mismo en lo que teníamos anteriormente, pero si se fijan no es igual tampoco, no se les vaya a olvidar la primera característica que vimos que fue radio o volumen iónico. Entonces aquí, a diferencia de lo que les explicaba anteriormente, está ganando electrones, no está perdiendo, por lo tanto se convierte en un número más negativo. Y aquí tenemos el ejemplo de la afinidad electrónica, ¿verdad? Tenemos el elemento en estado gas, digamos, tiene 0, podría ser un +1, un 2, ahí depende, ¿verdad? Y este, a diferencia del otro, está ganando un electrón, por lo tanto queda cargado negativamente, vean. Y esa solo es una simbología para representar la afinidad electrónica, ¿verdad? No es que ustedes lo vayan a ver cuando estén haciendo las reacciones químicas, pero para que no se pierdan, para que sepan de qué están tratando, se le ponen esas iniciales como representación.
Entonces vamos a retroceder un poquito porque eso era lo que les quería mostrar. ¿Cuál era la diferencia entre las reacciones y su simbología? Por eso no se las expliqué en este slide. Entonces ahora si se fijan acá lo mismo, ¿verdad? Tenemos el elemento en estado gaseoso. Pero si le aplicamos la energía de ionización, queremos ver cuánta energía se necesita para desprender un electrón. Entonces ahí, si se fijan, a diferencia del otro, no queda cargado negativamente, sino que positivamente. ¿Por qué? Porque no le estamos agregando un electrón, se lo estamos removiendo. Y esa es la principal diferencia entre estas dos características de los elementos de la tabla periódica. Entonces, que se les quede ahí, energía de ionización remueve electrón y la afinidad electrónica suma un electrón. Entonces, esas son las diferencias que ustedes pueden ver. Y si se dejan guiar por los diagramitas, ustedes no van a tener dónde perderse o decir, no entendí, o no sé cómo incrementa, o cómo voy a entender yo si me dicen solo está en esta posición el helio y en esta posición el hidrógeno, cómo voy a saber yo quién tiene más radio iónico o quién tiene una mayor afinidad electrónica. Ustedes se van a guiar por la posición en la que tienen las tablas periódicas. Por eso al inicio yo les explicaba cuáles son las diferencias entre grupos y entre los periodos, ¿verdad? Entonces, para que no se me fueran a perder en la ubicación de la tabla periódica. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o algo que no les haya quedado muy claro sobre alguna de las características que hemos hablado. Bueno, seguimos. ¿Qué es electronegatividad? Es la tendencia de un átomo para ganar electrones para sí mismo, o sea, que le conviene a él. También es un número positivo. Aumenta cuando nos trasladamos en un periodo de izquierda a derecha y aumenta en un grupo de arriba hacia abajo. Entonces ahí, si se fijan, tenemos una gran diferencia entre cada una de las características que hemos estado hablando. Pero de las últimas tres, estas no tienen donde perderse por la forma en cómo incrementan, ¿verdad? Si se fijan, en las últimas hablábamos que incrementaban de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. El único que no es así es cuando estamos calculando el radio o el volumen iónico, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Ahora, cuando estamos viendo que en esta electronegatividad, ¿cuál es la similitud con la que hablábamos anteriormente? La afinidad electrónica o electroafinidad electrónica. Pues, ¿qué es el átomo? Lo que está haciendo es ganar electrones, ¿verdad? Pero para sí mismo. Esta es la principal diferencia entre esta y la anterior. Entonces, acá tenemos la tabla de electronegatividades, de Pauling. Y podemos ver lo que nos explicaba el diagramita anterior. Entonces, ustedes se fijan cómo podemos diferenciar las electronegatividades una de otra. Pues, nos ubicamos primero. El hidrógeno es el primer elemento que conforma la tabla periódica. Entonces, si se fijan, ¿cuál es la electronegatividad del hidrógeno? 2.1. Ahora, si nos vamos hasta el último que dice CS, ¿verdad? Vemos que su electronegatividad es de 0.86. Entonces, ahí es donde podemos ver de qué forma va incrementando la electronegatividad. Ahora, otro ejemplo, vemos el hidrógeno, y ahora nos vamos hacia el flúor. Entonces, si se fijan, si bien es cierto que el flúor está abajo del hidrógeno, pero está más a la derecha en la ubicación correspondiente de la tabla. Y como nos decía que la electronegatividad va variando y aumenta de izquierda a derecha, entonces entre más a la derecha tengamos al elemento, esto nos indica que más electronegativo va a ser. Es decir, que va a tener más tendencia de ganar electrones para sí mismo. Es decir, en otras palabras, es la tendencia que tiene este elemento. ¿Para qué? Para robarse electrones de otro elemento. Fácil. Así.
y sencillo para que lo vean más rápido, para que lo entiendan mejor. Cómo el flúor le puede robar al litio, al sodio, al potasio. Claro, tenemos que ver cuáles son sus características físico-químicas y para ver si pueden formar enlaces. Pero no se vayan a dejar guiar también por eso. Solamente es para que ustedes identifiquen las electronegatividades, cómo van cambiando. De la misma forma, nosotros pudiéramos ver con esta representación cómo va variando el radio, el volumen iónico, la afinidad y las electronegatividades. Vean. Entonces, esperaría que les haya quedado claro cómo van variando y que si tienen alguna duda, ustedes busquen los diagramitas y puedan colocarse en cada uno de los elementos. Recuerden, ¿verdad? Entonces, que los elementos no están colocados al azar, ni de una forma en que fueron descubiertos por X año. No, están colocados de tal manera en que sus características o propiedades sean bastante semejantes. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, que el litio, el sodio, el potasio y todavía el que tenemos más abajito, sus electronegatividades, sus valores no son tan distantes, vean. O sea, si bien es cierto, van variando, pero no son tan diferentes a como que estamos viendo un flúor a comparación de un sodio o un cloro a comparación de un boro, ¿verdad? O sea, son bastante distintas. Entonces ustedes tienen que ir observando, tomando nota de cuán diferentes son los elementos, ¿verdad? Y por qué están posicionados en ese lugar en la tabla. Entonces, cuando a ustedes les coloquen un ejercicio de coloque de mayor a menor los elementos que contienen o de acuerdo a su radio o su volumen iónico, ustedes ya van a saber identificar nada más con ver el diagramita. Recuerden de qué forma decrece, de qué forma aumenta y no van a tener dónde perderse. Entonces hasta acá espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda. No sé si hablé muy rápido en alguna de estas características de la tabla periódica. Entonces solo a manera de repaso, ¿verdad? Para que se les quede. Más que todos los diagramas. Cómo es el radio y volumen iónico. Entonces ahí de abajo hacia arriba aumenta y de derecha a izquierda disminuye, ¿verdad? Entonces de la misma manera, ¿verdad? Podemos decir que de abajo hacia arriba, ¿verdad? Disminuye. Entonces ahí no hay donde perderse. Ahí ustedes hacen las flechitas antes de comenzar el examen, antes de comenzar el ejercicio y ustedes ya tienen cómo guiarse. Y la energía de ionización o potencial de ionización desprende el electrón. El átomo pierde ese electrón. ¿Cómo? Y aumenta, ¿verdad? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El único que no le corresponde eso, ¿quién es? El radio o el volumen iónico. Luego tenemos la afinidad electrónica, también lo mismo, pero a diferencia de este es que no está perdiendo electrones, gana electrones. Esa es la diferencia principal. Luego la electronegatividad, también cuál es la tendencia que tiene ese átomo, ¿verdad? Para ganar un electrón. Es decir, que tanto le puede robar el electrón a otro elemento. Entonces, esas básicamente serían las características que veríamos ahora de la tabla periódica. Y pues, como les digo, si tienen dudas pueden hacerlo vía mensajería. O pueden activar su micrófono y yo con gusto les resuelvo. Porque la idea aquí es que no les quede ningún concepto, ¿verdad? Dudoso. Y sí, pues sí, para esto son las videoconferencias. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda que pueda surgir? O que tengan o que no entiendan mucho, o algún término. Sí, dime. Vaya. Entonces, si quieres vemos lo primero, vean. Acá, entonces, ¿cómo son los periodos?
Los periodos van de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, es lo mismo. Y luego grupos o familias de forma vertical. Entonces ahora, cuando nos referimos a radio o volumen iónico, venimos aquí. Y si te fijas en el diagrama, cuando decimos de izquierda a derecha, entonces va disminuyendo. Como aumenta de derecha a izquierda, ¿veas? No sé si te perdes ahí un poquito. Ahora, con los grupos, a diferencia de las otras características que nosotros veíamos, acá es distinto. Entre más arriba esté el elemento, más chiquito es su radio iónico. Y el volumen, vean. Entonces, entre más abajo esté el elemento, más grande va a ser su radio o volumen, vean. Entonces, ¿qué podemos asumir también de este diagrama? Que el elemento entre más abajo y más a la izquierda se encuentre de la tabla periódica, más grande va a ser su radio o volumen, vean. Entonces ahí no sé si te queda clara la pregunta. Ok. De acuerdo. Bueno, vamos a esperar las preguntas, no sé, los comentarios. ¿Con respecto a qué? Con el radio, siempre. Ok. Entonces, por eso acá te pongo el otro ejemplo, vea, por si no les queda bastante claro también, donde dice que los iones negativos tienen radio más grandes que los correspondientes átomos neutros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está ganando electrones. Entonces, y si son iones positivos, porque han perdido electrones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sí sería más chiquito, ¿verdad? Entonces, sí, esperaría ahí que sí se resuelva tu dudita. Los iones negativos, ahí ustedes se van a guiar si es -1, +1, ahí depende de la reacción, cómo se encuentre. O del enlace que tengamos también. Ok. Acuérdense que los elementos pueden asumir diferentes valencias, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de la tabla periódica, porque ya nos indica qué valencias puede tener. Entonces, tú puedes meterte a YouTube, al canal. Ya te voy a buscar el enlace para que tú lo puedas, para que solo lo copies y lo pegues, vea. Ya te lo doy. Y pues, no sé si tienen alguna duda, si les ha quedado claro. Y acuérdense que en el canal de YouTube no solamente están las videoconferencias de química, sino que están todas las videoconferencias. Vean, si ustedes sienten alguna dificultad en ciencias, ay, sociales, ustedes pueden encontrar ahí esos temas. Vean.
sé, chicos, porque no me deja copiarles el enlace. Pero pueden encontrarlo, ¿verdad? Solo escribiendo en el buscador Urani. Urani US, vean. Sí, todas las videoconferencias están colocadas en el canal, todas las que se han impartido hasta el día de hoy. Esta videoconferencia o la anterior, porque la anterior ya está subida, esta la van a subir, ¿verdad? Por eso es que todas las videoconferencias son grabadas. Y sí, igual, la pueden buscar, así la pueden poner en el buscador, Urani US, y les van a aparecer todas las videoconferencias, ¿ven? Divididas por las materias que tienen ustedes. Porque ahí depende de la carrera que ustedes estén aplicando, así son las materias que entiendo que tienen que estudiar, ¿verdad? Entonces ahí están lenguajes, sociales, ciencia, química y todas las videoconferencias que hemos estado impartiendo a lo largo del curso. Entonces, ¿cuál era la finalidad de esta videoconferencia? Pues que les quedara bien clarito cómo varía el tamaño de un átomo en su recorrido en la tabla periódica, que es lo que me preguntaron, si es positivo o es negativo, qué es la electronegatividad y qué significa la energía de ionización. Esperaría yo que les hayan quedado claros todos estos conceptos y les agradezco mucho su participación esta noche. Estudié mucho y yo sé que si han estado estudiando cada uno de los temas que están en el curso, van a salir súper bien. No desconfíen de lo que han estudiado y pues les deseo lo mejor y que queden, vea, y que estén en la US. Así que gracias por haber participado y no se pierdan las otras videoconferencias que van a estar programadas para la próxima semana. Pasen buenas noches.